Los animales que se rascan son tal vez los que nos visitan con más frecuencia. Por eso es sumamente importante tratar de hacer lo imposible por llegar a un diagnóstico correcto. Este es un síndrome ante el que tenemos normalmente grandes éxitos, pero también grandes fracasos, y ante el cual nos sentimos o hasta en algunos casos somos presionados. ¿Cómo ocurre esto? En general, por más que el animal lleve semanas, meses y en algunos casos incluso años rascándose, muchas veces un dueño ansioso pretende que el animal ya ni bien termine la consulta salga sin rascarse. El acto mecánico del rascado molesta no solo al perro, sino también al dueño. Y esto sobre todo en los casos en que hay una convivencia muy estrecha entre animal y dueño. Por lo tanto, el planteo es que debemos solucionar el problema rápida y definitivamente. Pero lamentablemente, en muchos casos, sobre todo en casos crónicos de piel, no podemos hacerlo de ninguna de las dos maneras. Estos dueños generalmente concurren a nuestro consultorio entre desesperados, desesperanzados o quizás con la última esperanza puesta en nosotros. También pueden llegar hasta desilusionados con otros colegas y hasta enojados, no solo con otros colegas o con nosotros en general, sino con el perro y hasta incluso con ellos mismos por haber llevado ese animal a su casa. Creo que todos en parte tienen bastante razón y nosotros en general debemos armarnos de mucha paciencia y hacer una rigurosa anamnesis, especialmente en las dermatosis crónicas. Debemos enfocar el problema con un criterio amplio, a pesar de nuestra tendencia lógica y normal de, ni bien el perro entra a consulta, formarnos una idea acerca de un posible diagnóstico. Es importante, muy importante, recordar que hay una variedad de causas que llevan a dermatosis crónicas, pero que se manifiestan con similitud de lesiones. Por eso, repito, cobra gran importancia una buena anamnesis. Y la primera pregunta que debe hacerse en la anamnesis, casi, digamos, obvia, es ¿cuándo observaron que se rascaba por primera vez? ¿Cuánto tiempo hace que empezó a rascarse por primera vez? Incluso dentro de esta misma pregunta cabría averiguar si notaron algún cambio en la piel antes de que el animalito comenzara a rascarse. Esto es muy importante porque nos va a indicar que aparece una lesión primaria antes del prurito. Más adelante, a lo largo de la charla, vamos a ir viendo algunas diferencias al respecto. Si la enfermedad es de larga evolución, hay que preguntar cuál fue la localización original y en lo posible que la describan, aunque sea a su manera. Después nosotros trataremos de interpretarla. Es importante tener en cuenta la intensidad y la frecuencia del prurito, la que tiene ahora y la que tuvo quizás hace un año cuando empezó el problema. Es importante saber también si el problema es estacional o no, o sea, si comienza en una determinada estación del año o en una determinada estación reproductiva, por ejemplo, estro o metaestro, o si se rasca en cualquier momento del año sin una época en particular. También es importante conocer si hay otras mascotas conviviendo con él y si están afectadas, y si los humanos que conviven también están afectados. Se debe saber si estuvo o está en contacto con otros animales, por ejemplo en paseos, plazas, etc. Es importante preguntar
acerca de la dieta, ya que los desbalances nutricionales son una causa importante de prurito. Prurito leve, pero prurito al fin. Y a veces, muchas veces, no tenemos en cuenta la dieta cuando estamos ante un animal con prurito. Y las tres últimas fundamentales nos van a servir de mucha ayuda sobre todo para el seguimiento, para el tratamiento del animal. ¿Qué tratamiento recibió el animal? La duración del mismo y la respuesta, es decir, si anduvo bien, mal o regular. Muchas veces la gente no recuerda estos datos, sobre todo si ha pasado mucho tiempo, pero por suerte hay gente sumamente meticulosa que guarda absolutamente todo lo que uno le entrega y muchas veces puede servirnos de una invalorable ayuda. Probablemente puedan caber más preguntas dentro de esta anamnesis, pero creo que estas son las más importantes y las que debemos hacer ante toda dermatosis, sobre todo ante toda dermatosis crónica. Bueno, una vez completada la anamnesis y entrando ya a la inspección del animal, vamos a observar en detalle el estado de la piel, que nos va a brindar una información sumamente importante si la sabemos aprovechar. Lo más importante es, en un principio, en un primer momento, es observar si hay o no ectoparásitos. Luego, observar en detalle y en general la presencia de distintas lesiones, que es importante para algunas enfermedades clásicas, como por ejemplo alergia a la pulga o sarna. Si la alopecia es parcial, si es total, si el pelo está cortado, si se arranca fácilmente o no. Si la alopecia coincide con la magnitud del prurito o no. Y si esa historia del prurito coincide con las lesiones dejadas por el rascado. Por ejemplo, cuando vienen a consulta argumentando que se rasca una barbaridad del animal. Y resulta que cuando lo inspeccionamos encontramos 2 o 3 lesiones de rascado en los flancos o axila. Esto tiene una significancia importante. Hay que recordar que no para todos los dueños es igual la intensidad de prurito. Hay quienes le dan mayor importancia que otros y depende del ambiente en que se encuentra, de la gente con quienes conviven y del rol que desempeña ese animalito en la familia. También es importante tratar de confirmar si hay lesiones primarias, como por ejemplo pápulas, vesículas, ronchas, pústulas, o lesiones secundarias como escaras, escoriaciones, costras, o si ambas están presentes. Hay que recordar que el prurito puede presentarse con lesiones primarias o sin ellas, y si se presenta sin lesiones primarias, ya representa un desafío diagnóstico mucho más importante. A grandes rasgos podemos hacer 2 divisiones. Si podemos poner el cuadro, por favor. 2 divisiones de animales. Aquellos que se presentan a consulta con la piel roja y aquellos que se presentan a consulta con la piel gris. Los que se presentan con la piel roja generalmente responden a un curso breve, son patologías pruriginosas y de prurito primario. Y aquellos animales que se presentan a consulta con la piel gris o hiperpigmentada son generalmente de curso prolongado, originalmente apruriginosas, o sea, en un principio apruriginosas, y de prurito secundario. ¿Podemos poner las fotos, por favor? Un ejemplo de una patología con piel roja, la siguiente. Vemos un ejemplo de patología con piel gris o hiperpigmentada. Volvemos al cuadro. Aquí es importante tener en cuenta que también podemos estar ante enfermedades de prurito primario, pero, como lo indica la línea de puntos, de curso prolongado, con color gris en la piel,
pero que en algún momento originalmente fueron rojas. Estas son las enfermedades pruriginosas de prurito primario, pero crónicas, de curso prolongado. Podemos retirar el cuadro. Ejemplos de enfermedades o de animales con piel que se presentan con piel roja son los más frecuentes. Abundan las atopías, las dermatitis alérgicas a las picaduras de pulga, sarna sarcóptica, hipersensibilidad bacteriana y foliculitis pruriginosa superficial. Con respecto a los que se presentan con piel gris, los más frecuentes son los desbalances nutricionales y las endocrinopatías. El siguiente cuadro, por favor. Una vez que hemos identificado el tipo de prurito, recurrimos a la única rutina en cuanto a complemento diagnóstico, que es el raspado cutáneo, de vital importancia por la información que nos brinda y porque es inmediato, se hace durante la consulta. Lo único que necesitamos es una hojita de bisturí, un poco de vaselina, un portaobjetos y un microscopio. Y la información que nos brinda, repito, es invalorable. Con este método podemos confirmar dos enfermedades. Demodexia, podemos ver la primera foto. Demodexia, que comienza generalmente en animales jóvenes, en cara, alrededor de los ojos, pecho y miembro anterior. La siguiente foto, por favor. Ahí se puede apreciar las lesiones en pecho y miembro anterior. La siguiente. Este es el caso de un ovejero alemán menor a 1 año que presentaba únicamente lesiones en labios muy costrosas y la siguiente, por favor, en miembro anterior. Esta es una enfermedad fácilmente diagnosticable a través del raspado cutáneo. Únicamente, a veces apretando la piel sale un líquido cero sanguinolento y en algunos casos purulento, con el cual no necesitamos raspar. Tomándolo y observándolo en un microscopio, confirmamos o no la presencia de los ácaros. Con respecto a la segunda patología que podemos diagnosticar a través de un raspaje cutáneo, la sarna sarcóptica, también muy frecuente en nuestro medio, es una lesión que aparece en animales de cualquier edad. En adultos se manifiesta inicial y originalmente con lesiones en borde de las orejas, codos y tarsos. ¿Podemos ver la foto, por favor? Aquí vemos una lesión en codo, claramente eritematosa, típica de sarna. En esta foto vemos un animal adulto con una sarna avanzada, prácticamente todo alopécico, excepto el dorso, que es lo que respeta habitualmente la sarna. Normalmente en los cachorros la presentación, sobre todo hasta los 3-4 meses de edad, es completamente distinta que en los adultos. En los cachorros las lesiones aparecen generalmente y principalmente en tronco, sobre todo en tórax, ventral y abdomen. Con respecto al raspaje, es muy importante tener en cuenta que hay un alto porcentaje de perros sarnosos con sarna sarcóptica que dan raspaje negativo, alrededor de un 60-70% de los animales. En los cachorros es distinto, no sé la causa, pero en cachorros raspando 1 o 2 veces normalmente encontramos los ácaros. En el caso de los animales adultos, donde el raspaje da negativo, pero es altamente sospechoso de sarna sarcóptica, podemos recurrir al ensayo terapéutico. ¿Qué significa esto? Administramos corticoides y sabemos que los animales sarnosos responden muy mal o pobremente a los corticoides, o sea, se van a seguir rascando como siempre. La otra opción es hacer un baño antisárnico, por ejemplo, utilizar amitraz, y vamos a ver que a los 3-4 días el animal ya se va a rascar prácticamente un 60 o un 70% menos. El siguiente cuadro, por favor. Si el raspaje es
negativo, vamos a hacer dos clasificaciones de animales. Aquellos que llegan a consulta con prurito leve y aquellos que llegan a consulta con prurito intenso. La siguiente. Estas son las enfermedades que llevan a prurito leve: endocrinopatías, desbalances nutricionales y dermatosis psicógenas. Las endocrinopatías, principalmente hipotiroidismo e hiperadrenocorticismo. La foto, por favor. Aquí vemos un hiperadrenocorticismo complicado con una piodermia secundaria con costras en abdomen. La siguiente, por favor. Otro caso de hiperadrenocorticismo con alopecia parcial, costras, sobre todo en abdomen y flancos. La siguiente, por favor. Aquí vemos un caso más grave aún, donde hay una piodermia prácticamente generalizada, quedando la piel solamente sana en parches. En estos casos, generalmente las endocrinopatías son pruriginosas, aunque originalmente, o sea, por sí solas, son apruriginosas. Esto es importante de recordar. Con respecto a los desbalances nutricionales, ocurren cuando los animales no comen una dieta balanceada o comen, por ejemplo, solamente carne o carne y arroz o carne y fideos, por ejemplo, que carecen de un aporte de ácidos grasos esenciales, aminoácidos azufrados, azufre, yodo, zinc y vitamina A. En estos casos es muy importante, sumamente importante, corregir la dieta. Es levemente pruriginosa, es sumamente frecuente en nuestro medio porque aún hoy hay muchos animales que se alimentan solamente a carne o a carne y algún hidrato de carbono. Con respecto a las dermatosis psicógenas, hay de lo más variado. En general, las más frecuentes son las que se presentan en animales de gran tamaño. La foto, por favor. En animales de gran tamaño, sobre todo gran danés, ovejero alemán, doberman, son generalmente animales que están solos, aburridos y que dedican su tiempo a lamerse las extremidades, sobre todo en zonas cercanas a tarsos y carpos, en este caso en la foto en los carpos. Aquí vemos una lesión en otro animal más de cerca. La lesión se presenta generalmente ovoide o circular. En este caso hay dos lesiones, pero normalmente la lesión es única. La lesión se presenta roja, sobreelevada, brillante y es muy dolorosa, ya que se exponen terminaciones nerviosas superficiales. En esta foto vemos una lesión en el dorso de un doberman a la altura del flanco, que también es un granuloma acral. Es una zona extraña, pero el animal había optado por morderse en esa zona antes situaciones que lo estresaban. También es importante el caso de las hembras que succionan el pezón hasta hipertrofiarlo, los animales con neurosis de rabo que muerden la cola, los animales, especialmente doberman y ovejero alemán, que lamen o muerden sus flancos hasta dejarlos total o parcialmente alopésicos, y aquellos animales que rascan todo el cuerpo sin causa aparente, pero cuando comenzamos a indagar nos encontramos con que o ha llegado un bebé a la familia, o se ha incorporado alguna mascota, o hay algún humano a quien ellos no quieren o con quien ellos no se llevan bien. También pueden recurrir al prurito en caso de cuando los retan en forma bastante frecuente, o incluso cuando sus dueños pelean o discuten entre ellos bastante ardorosamente. El animal suele recurrir al prurito en estas circunstancias. Con respecto a los síndromes seborreicos, en general son levemente pruriginosos, los podemos agregar aquí. Vamos a hacer un comentario breve.
no son tal vez demasiado importantes desde el punto de vista del síndrome pruriginoso, pero vale la pena mencionarlos. Los primarios, que corresponden a los del Cocker, ovejero alemán, setter, doberman, son originalmente apruriginosos, pero cuando se complican con piodermia, que en muchos casos suceden y son las seborreas crónicas, muchos casos sucede que se complica con piodermia y aparece un prurito secundario leve. Y en el caso de síndrome seborreico secundario, el prurito va a variar respondiendo a la enfermedad a la que es secundario. Por ejemplo, si es secundario a una endocrinopatía, el prurito va a ser leve. Si es secundario a una enfermedad como atopía o sarna sarcóptica, va a ser sumamente pruriginoso. La siguiente, por favor. Con respecto a los animales con prurito intenso, podemos hacer una nueva división. Aquellos que tienen prurito estacional, o sea, que se rascan en determinada época del año, y aquellos que tienen prurito no estacional, o sea, que se rascan en cualquier momento. La siguiente, por favor. Las patologías con prurito estacional son las más frecuentes. En orden de aparición, la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, que aquí está en segundo término, la atopía y la hipersensibilidad hormonal, que más bien es estacional de acuerdo a una estación reproductiva. Con respecto a la dermatitis alérgica por picadura de pulga, todos sabemos que la pulga es la causa más frecuente de prurito, ya sea por presencia masiva o por el desarrollo de la clásica alergia, que muchas veces no se le da la importancia que realmente merece, y esto nos lleva a que, a pesar de ser fácilmente diagnosticable, en muchos casos tengamos fracasos terapéuticos. La siguiente foto, por favor. Este es un caso incipiente de alergia a la picadura de pulga, básicamente en la región lumbosacra. Ahí llega el animal con sus dientes y lengua, se muerde y se lame, por eso ese cambio de color en el pelo que se ve rojizo, herrumbroso, por la humedad permanente. La siguiente, por favor. Este es un pequinés que tenía una lesión no tan típica de alergia a las pulgas, era más bien en zona lumbar. La siguiente, por favor. Y aquí visto más de cerca, se ve que faltan pelos, que hay lastimaduras y que hay costras. La siguiente, por favor. En este caso es un setter inglés, se ve apenas los pelos de los muslos, ya que los pelos de periné y la zona lumbar y coxigia prácticamente han desaparecido. La siguiente. Este es un caso de una alergia a las pulgas ya crónico. Observen la zona hiperpigmentada y con la forma típica, como describe la bibliografía, con forma de arbolito de Navidad. La siguiente. Otro caso también típico de alergia a las pulgas. La piel bien negra, bien hiperpigmentada y si se mira con atención se van a notar algunas pápulas y algunas costras, sobre todo en la periferia. Con respecto a la siguiente patología, la atopía, es un tipo de alergia que se origina a través de alérgenos inhalados y en algunos casos de alérgenos que penetran por vía percutánea. Hay unión a la inmunoglobulina E, a los mastocitos. Estos se granulan y liberan enzimas y mediadores químicos del prurito. ¿Y dónde aparece prurito principalmente? En cara, orejas, manos y axilas. Frecuentemente es una enfermedad asociada a la dermatitis alérgica a la picadura de pulga. O sea, todo aquel animal atópico en algún momento va a incorporar los alérgenos de la pulga y va a desarrollar la alergia a la picadura de pulga. Esto es muy importante para prevenir a los dueños. La foto, por favor. Aquí vemos
una lesión incipiente alrededor de los ojos, parcialmente alopésico y eritematoso debido al prurito. La siguiente, por favor. Vemos en un ovejero alemán una lesión bastante más severa alrededor de ojos y cara. Vemos la zona bien eritematosa con signos claros de rascado. La siguiente. Aquí en una perspectiva más amplia, en un dálmata, observamos las axilas y el cuello y el tórax eritematosos y también en abdomen e ingles. La siguiente, por favor. Aquí observamos una mano típica de atopía con alopecia parcial, eritema y cambio de coloración en los pelos por la humedad permanente. La siguiente, por favor. Este es un caso de un atópico crónico con meses de evolución, donde observamos claramente el cambio de color y la textura de la piel. La siguiente. Y en esta última vemos hasta incluso la cara de angustia del pobre animal, agotado prácticamente de rascarse. Observen lo flaco que está el animal, lo delgado que está, y en parte se debe a eso, a que gasta gran parte de su tiempo, de su tiempo y de su energía rascándose. El siguiente punto, la hipersensibilidad hormonal, el último punto del prurito estacional, o también llamadas dermatosis gonadales, son 3 síndromes de prurito muy intenso, 2 en hembras y 1 en machos. La alergia estrogénica se da obviamente en hembras, se presenta durante el estro o en la primera parte del metaestro o metaestro temprano, con prurito intensos en la zona de periné y cara interna y posterior de muslos. La alergia a la progesterona, el segundo síndrome en hembras, acompaña al periodo de pseudopreñez con prurito en periné, muslos y mamas. La foto, por favor. Aquí en esta foto vemos una alergia a la progesterona. Se observa claramente la cantidad de pápulas y en algunos casos, mirando con más detalle, se puede observar lesiones de rascado. Y en la última tetilla se observa, lo que se observa de color blanco es una gotita de leche. Y las mamas se ven llenas. Este animal está en pseudopreñez y ha hecho una alergia a la progesterona. También aparecen lesiones en cara interna de los muslos, sobre todo lesiones de rascado. Con respecto al síndrome en los machos, es por alergia a la testosterona y ocurre en machos muy agresivos, los que habitualmente son denominados sátiros, con prurito en periné, escroto y caudo medial de muslos. La siguiente, por favor. Con respecto a las enfermedades no estacionales, es decir, que ocurren en cualquier momento del año, vamos a tener la sarna sarcóptica, que ya describimos en detalle, por lo tanto pasaremos a la siguiente, la foliculitis pruriginosa superficial, también llamada foliculitis de los manto piloso corto, porque se da frecuentemente en las razas de pelo corto, como son Gran Danés, Doberman, Dálmata y Boxer. La foto, por favor. Aquí vemos las lesiones bastante clásicas. Se ve una alopecia parcial, se alcanza a distinguir la piel. Este animal es un mestizo de dálmata. Se ven pelos sobreelevados que corresponden a las áreas con foliculitis. Se sobreelevan, cada área de esas incorpora aproximadamente 5 o 6 pelos que al desprenderse dejan un área alopésica. Esto lleva a que con el tiempo aparezca el manto como si fuera una tela apolillada. Esto es una información muy importante porque la gente nos suele informar que primero notaron que aparecieron como unos granitos en el dorso y luego el animal recién comenzó a rascarse. Esto es sumamente importante. La siguiente foto, por favor. Aquí se ve también en un animal mestizo de Gran Danés
la alopecia parcial en flanco y en tórax y la foliculitis. La siguiente patología corresponde a la alergia alimentaria. Generalmente no es el resultado de un cambio brusco en la alimentación, en la dieta, sino que es un cambio gradual que incluso puede llevar años. Requiere un buen tiempo de sensibilización. El prurito en estos casos es sumamente inespecífico, generalizado, muy intenso, y un dato sumamente importante para el diagnóstico es que no responden prácticamente para nada a los corticoides. En estos casos lo que hay que hacer es un test alimenticio, o sea, suprimir lo que ha estado comiendo hasta el momento y tratar de darle alguna alimentación que no haya comido nunca o que haya comido en muy pocas ocasiones. Esto se hace por un lapso de unos 10 días y si realmente es la comida el problema, en esos 10 días el prurito va a disminuir en un 70 a un 80%. Con respecto a la próxima patología, la hipersensibilidad bacteriana, esta es una piodermia y es un estado de alergia al estafilococo dorado con prurito generalizado. Al comienzo se ven pápulas que pasan a formar pústulas, se rompen y dejan un área de descamación circular como se ve en estos momentos en la foto, que se llama collarín o collarete epidérmico. La siguiente foto, por favor. Con el tiempo el centro se hiperpigmenta, se rodea de un halo eritematoso y este conjunto de lesiones, o sea, el centro hiperpigmentado, el halo eritematoso a su alrededor y el collarete epidérmico, se denomina lesión en ojo de buey. Al principio son circulares, pero a medida que va pasando el tiempo, se agrandan y coalescen adoptando distintas formas. Generalmente aparecen en primer lugar en las zonas de piel fina y parcialmente alopécicas, como abdomen, cara interna de muslos y axilas. Con respecto a la otra patología, las alergias de contacto, es un caso de hipersensibilidad tipo 4 o retardada. La foto, por favor. Aparecen eritema, pápulas, placas en áreas sin pelo o con pelo ralo, como ser espacios interdigitales, que es lo que se está viendo en este momento en la foto. Axilas, periné, labios, mentón, abdomen, flancos. Generalmente no es estacional, pero puede llegar a serlo si se encuentra asociada con atopía. Esta enfermedad hay que diferenciarla de las dermatitis irritativas de contacto, ya que en las irritativas el animal se lame por dolor y en las alérgicas de contacto el animal se rasca porque tiene prurito. En la siguiente foto vemos, aunque no está muy clara, vemos una lesión en escroto. Lo que se está sosteniendo ahí con las manos es el escroto. Se observa una lesión ulcerada, ovoidea, por contacto, en este caso, con lavandina. La siguiente patología, la sarna otodéctica, también es sumamente pruriginosa. Todos conocemos que es causal de otitis. Se presenta con un exudado de color marrón rojizo a marrón oscuro, que generalmente es bastante seco, excepto en ocasiones en que haya mucha cantidad de cera y puede ser de consistencia bastante blanda. En algunas ocasiones esta enfermedad puede generalizarse, principalmente en cuello y en zona lumbar y coxigia, simulando en muchos casos a una dermatitis alérgica por picadura de pulgas. Por último, es importante tener en cuenta que aún así, después de muchos esfuerzos, en muchos de estos casos es difícil abordar a un diagnóstico certero. Hay que explicar muy claramente cuándo el problema es complejo y, por supuesto, agotar todas las posibilidades diagnósticas.
A lo largo de toda la charla he hecho mención especial a la cronicidad de las enfermedades de la piel, son muy frecuentes y no solo son de difícil control, sino muchas de ellas incurables.